Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 34. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Y como esta es una emisión par, nos corresponde hablar de los temas de largo aliento. Y resulta que en el número del 20 de marzo de la revista Nature se publicó un artículo de un gran número de colaboradores, encabezados fundamentalmente por Peter Turchin, Harvey Whitehouse y Peter François. Peter Turchin creó hace algunos años, 2 o 3 años, un grupo dirigido a tratar de construir historia desde una perspectiva fundamentalmente cuantitativa. Esto es ir juntando información, aprovechando que ahora tenemos pues todas estas herramientas tecnológicas que nos permiten trabajar con grandes cantidades de datos, y además pues se ha ido acumulando una información bastante considerable en materia histórica, arqueológica, distintos tipos de información que van desde cuestiones geológicas, climáticas, a datos que hemos ido agrupando de muy diversas culturas de muchas partes del mundo. Esto es algo que a veces no nos damos cuenta, pero la cantidad de conocimiento que hemos generado los seres humanos en los últimos 25 años supera por mucho lo que habíamos hecho en toda nuestra historia previa. Y esto, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, no es nada más de teléfonos celulares o satélites o aparatitos para jugar de manera electrónica. Lo es también en prácticamente todas las áreas de conocimiento, incluyendo la historia, de la que uno pues se imaginaría que todo está hecho y que ya nada más vamos acumulando cosas nuevas. En realidad vamos reinterpretando el pasado conforme podemos tener más información. Y la idea del señor Turchin fue construir este grupo de investigadores para ir juntando la información y tratando de darle una estructura numérica que permita el manejo de esta información para establecer hipótesis y probarlas, como se hace en muchas de las ciencias naturales. El artículo que acaban de publicar, le digo, el día 20 de marzo, bueno, en el número del 20 de marzo de esta revista, que es una de las 2 más importantes del mundo en materia científica, en Nature, el artículo dice, su título: las sociedades complejas preceden a los dioses moralizantes a través de la historia del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Hay una hipótesis planteada hace algún tiempo de que inventamos a los dioses moralizantes, o como también les dicen, los grandes dioses, para con ello poder vivir en grupos muy grandes. Y por grupos muy grandes me refiero a millones de seres humanos. Usted recordará, lo hemos platicado en otras ocasiones, que los seres humanos no estamos hechos para vivir en grupos grandes, que naturalmente el tamaño de una banda humana, así se le dice, debería rondar cuando mucho los 150 individuos, y lo más frecuente es que se encuentre alrededor de 60 individuos adultos. Pues, ¿cómo fue que logramos romper esto? Porque inventamos la cultura, empezamos a hablar, y esto nos permitió ir construyendo narrativas que nos permiten vivir juntos sin matarnos. Este es el gran invento de los seres humanos. Gracias a eso pudimos ocupar todo el territorio del planeta, pudimos controlar a buena parte del resto de los animales y evidentemente también de las plantas. Aprendimos a administrarlos, que es lo que llamamos agricultura y ganadería. Aprendimos a
manejar de manera eficiente la energía, y con el tiempo pudimos ir construyendo estas inmensas sociedades. Esta cultura, como le digo, son narrativas, y estas narrativas prácticamente desde su inicio están asociadas al otro mundo, a esta invención que hicimos de la existencia de un mundo diferente al nuestro, en el cual ocurren otras cosas, pero que tiene relación con el mundo de nosotros, y esta relación es la que nos permitió, insisto, construir estas sociedades. La hipótesis de que los grandes dioses habían servido para construir sociedades inmensas parte de la idea de que estos grandes dioses tienen una perspectiva moral, y por lo tanto premian a quien se porta bien y castigan a quien se porta mal. Al saber todos desde chiquitos, cuando aprende uno la religión, la existencia de estos grandes y poderosos dioses que nos van a castigar si nos portamos mal y a premiar si nos portamos bien, pues se logra que la mayoría de los seres humanos de una sociedad vivan bajo ciertas reglas morales que permiten precisamente que la sociedad funcione. Siempre habrá personas que no van a entender lo de los cuentos y que no lo van a aceptar y se van a portar mal, y para ellos pues habrá castigos, obviamente dirigidos desde el Dios, pero aplicados por el grupo que tiene relación cercana con el Dios, es decir, los sacerdotes, o como se llamen en cada una de las religiones. Esta hipótesis, en su versión más reciente, fue planteada por un historiador de origen armenio, y un poco contra esta hipótesis se plantea el artículo que le estoy comentando, porque aquí pues se puede por primera vez utilizar información abundante. De acuerdo con lo que dice el artículo, se utiliza información de 400 culturas distintas que se agrupan en 30 regiones que ellos han identificado como las regiones básicas sobre las que se debe trabajar, y estas 30 regiones ocupan prácticamente todo el planeta, desde información, digamos, de Egipto y Mesopotamia hasta culturas muchísimo más recientes como las mesoamericanas o incluso los incas, pasando por pues prácticamente toda Eurasia, para poder analizar con base en la información que se tiene qué va primero, los grandes dioses o las sociedades complejas. La conclusión del artículo es una carta, realmente no es un artículo, es muy breve. La conclusión es que primero la sociedad se hace compleja y después aparecen los grandes dioses. De las 30 regiones que le he comentado, se agrupan en 10 zonas, que son las que se analizan, y dicen en el artículo, en 9 de estas 10 zonas, primero se hace la sociedad compleja y después viene la invención de los grandes dioses, con una diferencia pues que pueden ser de varios siglos. Hay una conclusión o un par de conclusiones adicionales que a mí me parecen de la mayor importancia, sobre todo porque coinciden en cierta medida con lo que ya hemos platicado aquí. Una primera es que todas estas sociedades, antes de inventar a su Dios grande, a su Dios moralizante, lo que hacen es empezar a tener un comportamiento ritual más serio, digamos, ellos le llaman doctrinario. Esto significa que se van organizando rituales de una forma mucho más estructurada, que tienen que ver precisamente con este control de la sociedad conforme la sociedad se está haciendo muy grande. El comportamiento ritual es determinante para que las cosas funcionen. De hecho, si usted le piensa un ratito, va a darse cuenta que la mayor parte de las religiones, la relación cercana que uno tiene con ellas es alrededor de los rituales. Los católicos, por ejemplo, tienen su misa, tienen ciertos sacramentos que hay que obtener en ciertos momentos de la vida.
Hay festividades importantes. Evidentemente en el mundo actual mucho de esto se ha ido perdiendo, pero quienes son viejitos como yo recordarán que cuando eran niños esto realmente medía los tiempos. Uno sabía que había la Cuaresma o que venía después la Pascua, y había al final del año toda una época previa a la Navidad, del Adviento, las posadas que hacemos aquí en México. Todos estos procesos son rituales que, insisto, en el mundo actual prácticamente se han perdido, pero que fueron determinantes para la vida social durante muchísimo tiempo. Estos rituales entonces anteceden a la invención del Dios moralizante, pero hay un elemento adicional que también encuentran estos investigadores en la mayor parte de las sociedades. Hay otra cosa que antecede la creación del gran Dios, y es la escritura. Ya hemos comentado aquí que yo tengo la hipótesis de que las diferentes formas de comunicación nos llevan a diferentes formas de organización social. La escritura es la que permite la transformación de las creencias en otro mundo en algo más estructurado, que es la aparición de estos grandes dioses. Vale la pena aquí comentar que además de la existencia de los grandes dioses, puede hablarse de una cosa un poquito diferente, que no requiere de la existencia específica de lo que llamamos Dios o lo que imaginamos por Dios, pero que tiene el mismo resultado, y ellos le llaman el castigo sobrenatural. Hay sociedades en las cuales, religiones en las cuales prácticamente no hay Dios. El budismo es una de ellas, pero sí existen estos castigos sobrenaturales. En muchos de los estudios que se hacen de religión se acostumbra a pensar que, por ejemplo, China no tiene religión. Siempre los ponen como ateos. Esto es un error en la medición. No tienen religión en el sentido que le damos en Occidente a la religión, pero tienen creencias sobrenaturales en abundancia, y estas creencias sobrenaturales tienen mucho parecido con el budismo, y probablemente por eso el budismo fue tan exitoso en China y Japón y no lo fue en la India, de donde es originario. Pero en cualquier caso, lo relevante es esta secuencia que le estoy comentando. Las sociedades, conforme se van haciendo más complejas, necesitan ir construyendo formas diferentes de organización que les permitan sobrevivir, y lo que nos indica estos investigadores es que en todas estas sociedades lo que parece ocurrir es la aparición de comportamientos rituales más organizados, más estructurados, doctrinales como los llaman ellos, la aparición de la escritura, y esto eventualmente se transforma, o digamos se condensa, en un gran Dios o en un conjunto de castigos sobrenaturales que permiten darle este contexto de otro mundo a la moralidad indispensable para que la sociedad funcione. A mí me parece que esta investigación que se acaba de publicar es sumamente interesante, mucho más poderosa en términos de datos que cualquier otra que tuviéramos previamente. Confirma algunas cosas, abre otras dudas. Yo creo que no destruye la hipótesis de los grandes dioses, sino que la transforma en algo bastante más atractivo. Me refiero intelectualmente. Ahora podemos imaginar con más facilidad la manera como vamos evolucionando socialmente. No es un golpe de pronto de la aparición de Dios y con eso se resuelve el funcionamiento de la sociedad. No, es una sociedad que va complejizándose, perdónenme la palabra, y al hacerlo va construyendo mecanismos que le permiten funcionar, y de la misma manera como funciona la evolución, vamos teniendo este proceso de transformación social. Usted recuerda cómo funciona la evolución. Distintos descendientes de una población tienen diferencias entre sí. Quienes con esas diferencias resultan más exitosos para reproducirse, logran que estas diferencias se vayan haciendo la nueva forma de la especie. Eso mismo hacemos en las sociedades.
vamos construyendo distintas formas de relacionarnos, vamos estableciendo estos rituales, algunos son más exitosos que otros, estos se van consolidando. Cuando tenemos la escritura podemos conectar las ideas con los rituales y transformar esto en una visión de conjunto que puede ser este Dios moralizante, este gran Dios, o puede ser este conjunto de castigos sobrenaturales que de cualquier forma lo que nos da es una estructura mental que permite que todos los que viven en la sociedad tengan un comportamiento previsible y por lo tanto nos permiten vivir juntos. Todo esto que acabamos de platicar se refiere a tiempos muy pasados. El primer caso que ellos interpretan como la aparición de un gran Dios es en Egipto, 2800 años antes de Cristo, y poco después en Mesopotamia. Yo tengo mis dudas al respecto, yo sigo pensando que Mesopotamia construye las ideas antes que Egipto, pero Egipto puede desarrollarlas con más facilidad por la dependencia del Nilo. Recuerde usted, en Egipto solo se podía vivir al lado del Nilo y esto les obliga a construir una ciudad larguísima por toda la dirección del Nilo, que nos da la impresión de ser un imperio cuando en realidad es una ciudad larga, a diferencia de las ciudades que existían alrededor de Mesopotamia, que podían tener diferentes formas y al competir entre ellas van construyendo una diferente forma religiosa, obviamente con mucha conexión con la de Egipto, pero en cualquier caso hablamos de lo que se construyó estos 2000 años, 2800 años antes de Cristo. Se analizan otros momentos para otras sociedades, llegando por ejemplo a momentos muy cercanos. Por ejemplo, un caso que ellos mencionan que les llama la atención porque no tiene escritura, pero sí podría haber tenido grandes dioses, son los incas. Yo creo que es un muy mal ejemplo usar a los incas porque es una sociedad que realmente aparece por encima de toda una historia previa en Sudamérica. Los incas realmente existen un periodo de tiempo incluso menor que el que los mexicas o los que llamamos aztecas, y realmente son herederos de muchas tradiciones previas. Entonces yo creo que no es buena idea, pero pues lo quitamos y entonces queda perfectamente clara esta secuencia de rituales, escritura, dioses grandes. Pero ahora viene la pregunta que no vamos a responder, sino hay que dejarla pendiente para próximos análisis, y yo esperaría que el señor Peter Turchin y sus colegas lo vayan haciendo posteriormente. El siguiente gran cambio tecnológico en materia comunicacional es la aparición de la imprenta, y lo que la imprenta lleva consigo es la destrucción del gran Dios. Y eso ocurre, como sabe usted, en Europa, o lo que llamamos Occidente. Se mueve a través de la conquista que hacen los europeos de distintos territorios, y eventualmente se convierte en el fenómeno de globalización que tenemos hoy. En consecuencia, estamos hablando de, digamos, dos etapas totalmente distintas de las sociedades humanas. Las construidas alrededor de rituales, escritura y grandes dioses, y las construidas alrededor de la imprenta, los medios masivos, sin grandes dioses, de hecho, asesinando al Dios, en donde no podemos construir una sociedad del mismo tipo que las anteriores, y el permanente conflicto es lo que hemos estado viviendo los últimos 500 años. De esa manera, los ciclos que hemos comentado en varias ocasiones, asociados todos ellos a la evolución comunicacional, es decir, imprenta, periódicos, medios masivos, redes, nos dan estos momentos en los cuales la gran disputa es: ¿vivimos sin Dios o con Dios? Los intentos de vivir sin Dios son todos ellos asociados a lo que llamamos liberalismo. La Ilustración, que sería el primer liberalismo, el liberalismo propiamente
propiamente hablando del siglo XIX, el neoliberalismo y lo que sea que construyamos en el futuro próximo. Como respuesta a esto, tenemos los grandes momentos en los cuales nos tratamos de agrupar. El primer momento, el de la fe, que es el que va a terminar en la Ilustración. El segundo momento, que es el romanticismo, que va a terminar en el inicio del liberalismo del siglo XIX, o positivismo, si quiere usted. El gran momento de los totalitarismos del siglo XX, que culminó en el inicio del neoliberalismo, y el terrible momento que vivimos hoy, el momento identitario. Y ya se nos acabó el tiempo. Yo me imagino que usted está como yo en este momento entusiasmado por esta discusión, pero pues ya habíamos quedado nomás 20 minutos y dentro de 2 semanas que nos vuelva a tocar una emisión par, le seguimos a este tema que pues a mí me fascina y yo espero que a usted le agrade. Muchísimas gracias por acompañarme en esto. Esto es Fuera de la Caja. Recuerde usted, Macario MX, en Twitter, @Macario MX, correo electrónico macario@macario.mx, página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Schettino.